Vamos, vamos iniciando con la clase del día de hoy. En un momento más se integra Patti. Voy a pasar lista. Ana Carolina. Presente, maestra. Brenda. Presente. Bien. Rocío. Presente. Elizabeth. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Nancy. Ana Laura. Presente. Carolina. Carolina no está. Paola. Presente, maestra. Angélica María. Presente. Aida. Aida. Mayra Nayeli. Aida presente, perdón. Mayra Nayeli. Y María Alicia. Presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, vamos empezando. Me gustaría escucharlas. ¿Cómo les fue con el artículo que vamos a revisar en esta clase? ¿Qué les pareció? Ya, maestra. Sí. Sí, hola, maestra. A mí me pareció... ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Me pareció muy interesante, pues muy actual a la temporada en la que estamos viviendo del coronavirus y sobre todo la importancia de estar teniendo o encontrando estrategias para poder pues salir adelante, y esas estrategias, si se hacen en grupos, pues resultan más favorables. Me gustó mucho sobre todo el lema que inicia la lectura de: si quieres llegar rápido, camina solo; si quieres llegar lejos, camina en grupo. Y esa es una gran verdad. Entonces, los autores que marca aquí la lectura, como Freud, como Mary Richmond o como otros, pues hacen mucho hincapié en descubrir siempre las potencialidades de la persona para poderlas pues como empoderar y hacerle también esos cambios en la misma comunidad. Básicamente, una de las preguntas que hacían dentro de la lectura es de que si teníamos experiencia en haber trabajado en grupos. Y en lo personal, al inicio de la pandemia, yo estuve trabajando también con un grupo de apoyo en duelo, y los pacientes sí iban, pero temerosos de que se fueran a contagiar. Entonces se creó como la estrategia de hacerlo por WhatsApp, para tener como esa misma relación. Obviamente que la calidez, el acompañamiento en el proceso del duelo, pues no era igual, pero se recurrió a otras estrategias. Es lo que comenta la lectura, ¿no? De que cuando tenemos unas situaciones así, habrá que reinventar otras opciones para crecer en esas crisis. Me pareció interesante la lectura. Yo mandé el comentario, maestra Leti. Excelente, Alicia. Pues tienes toda la razón. Muchas veces en situaciones de crisis, definitivamente es mucho mejor estar en grupo que manejar la situación de manera individual. Y bueno, como trabajadores sociales, pues surge, ¿no?, la creatividad y otras estrategias que tenemos que implementar para de alguna manera solventar la problemática que dentro de las instituciones estamos manejando, ¿verdad? Sí, y de hecho quisiera también comentar, mi madre falleció en el 2020 a consecuencia del COVID, y ella estuvo en el Seguro Social, y las trabajadoras sociales utilizaron esa estrategia de hacer las videollamadas para poner en contacto el familiar con el paciente, y también fue una gran acierto, pues, de las colegas de trabajo social en esta situación de pandemia. Muy bueno. Y qué bueno que existe el trabajo social en los hospitales, ¿no? Porque es la parte Sí, humana. sí, definitivamente, la parte humana, la parte que apoya obviamente pues a todo el grupo interdisciplinario, pero sí esa calidez, yo creo que es bien característico de todas nosotras las colegas para los pacientes y familiares. Excelente, muchas gracias, Alicia. No, ¿Alguien maestra. más quisiera hacer algún comentario?
Sí, Rosy. Mayra. Rosy. Sí, no sé si quieras iniciar, Mayra. O bueno, Como gusto, compañera. pues, nada más voy a hacer un comentario breve, que a mí me gustó mucho la lectura porque nos decía cómo esta pandemia nos dejó ver las relaciones al interior de nuestros hogares y que nos hacía la claridad de que aunque estuviéramos en relación, muchas familias no tenían el vínculo. Que el vínculo es muy diferente a tener una relación familiar. También nos habló de cómo tuvimos que hacer uso pues de la tecnología, del celular, de toda esta parte, pero que también nos impidió tener esta relación humana con el otro. Yo ahí sí me quedaba como muy pensativa porque realmente si a mí me dijeran, ¿sabes qué, Rocío? Vamos a regresar a trabajar a casa y vamos a trabajar desde casa, yo diría, claro que sí. Y les voy a comentar por qué. Porque toda la vida he estado fuera de casa. Y justamente cuando tuve la oportunidad de hacer contacto con mi propio hogar y con mi propia familia, me di cuenta de la relación familiar. Me di cuenta de las oportunidades o no oportunidades que uno tiene, ventajas de usar los medios tecnológicos, pero estar al mismo tiempo en contacto con los otros miembros de la familia. Me decían algunas compañeras, yo no volvería al trabajo en casa, fue muy desgastante, no me gustó, hubo muchos problemas. Y yo decía, quizás sí, porque por lo que nos decía el autor, el que estemos juntos no quiere decir que tengamos un vínculo con el otro. Entonces, eso me gustó mucho y que también saber que Freud, pues finalmente siempre lo hemos escuchado desde la parte individual, ¿no? Pero él hace esta aportación tan importante de que el individuo se ve a través de su contexto social, de la relación con los demás. Entonces, pues me pareció muy bonita la lectura y de mucha reflexión en lo personal y en lo profesional. Es todo, gracias. Excelente, Rosy. Pues digamos, es una lectura muy actualizada, ¿verdad? Porque al momento que nosotros elegimos el documento, decíamos, bueno, podemos hablar de lo que es el proceso de grupo, de lo que son las etapas del grupo, pero bueno, luego hay información como del año de 1800 que dices tú, bueno, eso ya lo hemos revisado en la carrera de trabajo social. Al momento que empezamos a revisar artículos, encontramos este que tiene que ver con la pandemia y pues en realidad pensamos que estaba muy ad hoc, ¿no? Pues con lo que hemos estado viviendo desde el año 2020 y que tiene relación con la función que hacemos como trabajadoras sociales. Por eso elegimos el artículo y me parece acertado y qué bueno que sí les gustó, ¿verdad? Bien, una tercera persona y ya iniciamos con la exposición. Sí. Soy Mayra. La verdad, a mí la cuestión de la pandemia, pues sí, como que yo creo que a todos nos afectó. Veníamos de una rutina, hasta yo lo vi con mis compañeros, cuando yo estaba leyendo la actividad, pues la asocié a mi trabajo, ¿no? Porque la pregunta decía que si has trabajado en grupos. Entonces, pues yo considero que mi trabajo, mis compañeros, la convivencia, pues es muy bonita, ¿no? O sea, no hay mucho, somos poquitos. Y también trabajamos con familias, con papás que se reunían todos los viernes y les dábamos el taller para familiares, ¿no? Y de repente se viene pandemia y tengo compañeros que son de los que casi te echaban el aerosol en tu cara, ¿no? No me hables, aléjate, insecto. Entonces, yo en el trabajo, yo no me podía mover de mi escritorio, donde me moviera ya todos me estaban viendo con el aerosol, ¿no? Entonces yo así y sentí que sí hubo como que y ya si era fin de semana, menos querían que te les acercaras porque decían, ya vienes covitosa, ¿no? Entonces, yo en mi parte como que en ratito sí me sentí como que rechazada o esa parte, o a lo mejor fue el miedo de los compañeros, pero también tuvimos que buscar algo que me gustó de aquí de la lectura, es que también nosotros buscamos la forma de cómo seguir trabajando a distancia. Entonces tuvimos, como dicen mis compañeras, tuvimos que aprenderle a la tecnología y todo, y bueno, al menos
de mi parte empezamos a hacer videoconferencias, hacer juntas con los papás. Hicimos hasta videos para que los papás se pudieran meter y tomaran los talleres, ¿no? A lo mejor no éramos en conjunto, pero ya les mandábamos el video para que ellos vieran, ¿no? Entonces tratamos de adaptarnos. Algo que también vi importante fue en la última parte de la lectura, donde decía, ok, tuviste un problema, confinamiento, cambiaron muchas cosas. ¿Qué aprendimos nosotros de esto? ¿Qué aprendimos de esto? ¿Qué nos está enseñando? Mejorar, vamos a cambiar. Eso lo acentuaba mucho, ¿no? Yo dije, sí es cierto. O sea, tuvimos esta situación complicada. Tuvimos, no sé si se le llama, de esto hay una experiencia, tiene que haber un aprendizaje y tiene que haber un cambio, pero el cambio tiene que ser para bien, ¿no? Algo nos tiene que dejar esta situación. Y bueno, sería esa mi aportación. Gracias. Excelente, Mayra. Y pues tienes toda la razón, ya no podemos volver para atrás, ¿no? Es como, no podemos trabajar como antes trabajábamos, sino que nos tenemos que actualizar en la forma en que vamos a intervenir, porque así nos lo está requiriendo las condiciones y las situaciones que estamos viviendo actualmente. Entonces, muchas de nosotros seguramente en las instituciones implementamos cosas nuevas, como decías tú, sesiones grabadas, videoconferencias. Buscamos pues la forma de hacer el trabajo con las familias y en grupos virtuales, digamos. Entonces, pues nos deja una gran, pues como experiencia y una forma diferente de trabajar, ¿verdad? Muy bien. Y pues Aida nos está comentando que fue un artículo que leyó en el año 2020 para contextualizarse y de cierto modo actualizarse y dar propuestas en el desempeño profesional en el hospital COVID. Entonces Aida ya tenía conocimiento del artículo, ¿verdad? ¿Algo que quieras agregar, Aida? No, maestra, nada más eso. Pues fue un artículo, ese es uno de los artículos que leí. Había leído otro que también se me hizo muy interesante porque ese autor pues comentaba el modo de sugerirle a las familias cómo despedirse desde la distancia, desde videollamadas o con rituales en casa, tales como los altares de muertos o con sus prendas o permanecer con su recámara intacta. Entonces, pues fue toda una experiencia. Asimismo, pues también en el campo de educación media superior, pues fue toda una revolución porque también los maestros, aunque ya no estábamos como ya nos tenían así que visualizados de que teníamos que usar tecnologías de la información, y es cuando surgió el Classroom, el Zoom, el Meet, que el Office 365 se potenció más. Entonces fue todo un año de muy impresión, pues inolvidable, mejor dicho. Gracias. Sí, y insisto, fue una oportunidad también de aprender cosas nuevas, ¿no? Que de repente, digo, conozco gente o yo me incluyo que cómo voy a contactar a los compañeros por medio de una plataforma y luego entras y no le sé mucho o cómo le voy a hacer, pero pues no nos quedó de otra, ¿no? Fue la manera en que pudimos tener como comunicación. Y bueno, seguimos, llegó para quedarse, digamos, ¿no? Muy bien. Pues traigo el artículo, me voy a proyectar. Tomé los puntos más importantes del artículo. A ver. Bien. El artículo se titula Trabajo social con grupos en tiempos de pandemia. Está elaborado por un grupo estatal de intervenciones en emergencias sociales del Consejo General de Trabajo Social, elaborado el 13 de abril del 2020. Entiendo que es un artículo español, por lo que estuve revisando.
Y bueno, de lo que ustedes estuvieron comentando, pues efectivamente, todas las situaciones nuevas nos generan inquietud y muchas otras emociones. También nos ayudan a desarrollar nuevas estrategias, tanto en el momento de la crisis como posteriormente. Yo recuerdo que cuando inició esto de la pandemia, escuchaba en las noticias pues que en China había aparecido un virus y pues que era muy contagioso. Entonces empieza todos los días a estar viendo las noticias y de repente decir que pues que empieza a llegar a otros países, a Italia, en Europa, y luego estar con el temor de que bueno, es probable que llegue a México. Pues llega a México y entonces empiezan a enfermarse las personas, empiezan a abarrotarse los hospitales, empiezan a fallecer las personas y entonces esto empieza a generar como mucha angustia. Especialmente les voy a platicar de la experiencia en el hospital psiquiátrico. Como les he comentado, es un hospital de 313 camas. Al momento que se hacen reuniones de cuerpo de gobierno, pues empieza mucho temor entre el personal a decir qué va a pasar si a lo mejor se contagia alguno de nuestros pacientes. Eso sería verdaderamente terrible porque son 313 pacientes y entonces esto sería algo incontrolable en caso de que alguno de nuestros pacientes se contagiara. Y empieza como el temor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar? Y bueno, surge la reconversión de las áreas dentro del hospital. También surge el temor de si se contagia a alguna persona de enfermería que tiene contacto con los pacientes, pues también va a ser un problema para nosotros. Surge la situación de que a las personas vulnerables se les da como, digamos, un permiso de no ir a trabajar y bueno, se reduce la cantidad de personal que nos quedamos en el hospital y la realidad es que no fue nada grato el vivir esa situación porque en todo momento estábamos tensos de que nos pudiéramos contagiar, de que pudiéramos contagiar a alguno de nuestros pacientes. Afortunadamente no tuvimos más que una paciente contagiada que de manera inmediata se aisló y afortunadamente no tuvimos como un problema en ese sentido. Pero sí, yo creo que todos dentro de las instituciones, especialmente en los hospitales, tuvimos pues como mucho temor. Y bueno, eso es dentro de la institución o en nuestros trabajos. Pero en nuestras familias pues también había mucho temor, de repente esa necesidad de poder reunirnos como familia, pero luego es como por prudencia no lo tenemos que hacer. No hay que salir de la casa solamente a trabajar, no vayas a los centros comerciales, no te relaciones con otras personas. Dentro de las mismas instituciones, procura no abrazar a los compañeros, no hay que besarnos. No. Surgen una serie de situaciones en las cuales pues definitivamente estuvimos muy estresados, ¿no? Y bueno, la falsa individualidad y autosuficiencia no es tan real. Muchas veces pensamos que nosotros solos podemos, que no necesitamos de los demás. Y pues en momentos de crisis es cuando nos damos cuenta que efectivamente sí necesitamos de los demás, ¿no? Independientemente de si yo soy muy rico, soy muy sabio, soy muy poderoso, definitivamente necesito de los demás. Solo en comunidad podremos resistir para sobrevivir. Y bueno, cada persona vivió la pandemia de manera diferente, con miedo, con susto, con tristeza, con incertidumbre. Hubo muchas pérdidas de compañeros también dentro de las instituciones. Desafortunadamente en el hospital tuvimos 5 pérdidas. Fueron médicos, fueron enfermeras, personal del aseo. Y el de alguna manera, porque luego había gente que decía, no, es que la enfermedad no existe o eso no es cierto. Y cuando ves que muere especialmente se me quedó muy grabado un compañero, un médico que el viernes lo saludamos muy bien, platicamos con él y el martes ya había fallecido porque se contagió de COVID, porque fue a revisar a su suegra que estaba enferma, se contagia y bueno, muere así muy rápido en 5 días. La verdad es que sí fue muy traumante de alguna manera tener ese tipo de situaciones dentro de la institución y no solamente como compañeros de trabajo, sino como grupo pues dentro de la institución. Y bueno, surgieron, de acuerdo al documento, dice que surgieron 2 posturas en las personas. Una, aquellas personas que dicen que las catástrofes no cambian nada o que minimizaron, digamos, la situación.
Y otra postura que la nueva situación genera cambios, lecciones de vida para poder aprender. Y los autores los autores dicen que desde la segunda postura hacen un planteamiento actualizado de la intervención social, grupal y comunitaria de trabajo social. Digamos que tomaron como la segunda postura para realizar este documento. Los seres humanos en pandemia tenemos la necesidad de pertenecer a parejas, familias, grupos, comunidades para sentirnos seguros. Trabajo social se cuestiona sus prácticas y replanteamiento de las estrategias de acción. Insisto, dentro de las instituciones nos tocó manejar personas con trastorno mental. Digamos, hubo muchísimas personas que presentaron estrés, muchas personas que presentaron depresión. Hubo a la alza lo que son los trastornos de ansiedad. La realidad es que tuvimos mucha población dentro de nuestro hospital en consulta externa y pues eso lo veíamos y el problema era que teníamos poco personal y mucha demanda del servicio, ¿no? Entonces sí tuvimos que hacer algunas modificaciones en los servicios, en la consulta externa, en hospital. En un momento más les platico más o menos cómo fue que nos reorganizamos. Y bueno, la comunicación virtual nos ayudó a soportar la angustia, porque de alguna manera pues era como protegernos y el poder contactar con otros por medios virtuales sin tener que exponernos. Aunque estar en conexión con otros no significa necesariamente estar relacionados, ni mucho menos tener relaciones satisfactorias y respetuosas. La pandemia nos obligó a relacionarnos de una manera diferente con nosotros mismos, con el entorno lejano y cercano. Seguramente muchos de nosotros entramos en reflexión, estuvimos evaluando pues, muchas situaciones personales, muchas situaciones con los amigos, muchas situaciones con la familia. Nos deja ese aprendizaje, aunque bueno, conozco gente que de repente pues siguió igual, como la canción, aquí todo sigue igual. No hubo modificaciones en la conducta, mucho menos tener una reflexión en relación pues, a la vida o a las situaciones que se vivieron. Pero es poca la gente, digamos, que está en esa postura. La mayoría de nosotros sí entramos pues como en una situación de evaluación personal, ¿no? Y bueno, sacó lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Gente aislada pensando, sálvese quien pueda, y otros compartiendo, apoyando, desarrollando la solidaridad y arriesgándose por otros, como fue el caso de los médicos, ¿no? Que muchas veces estaban muy cansados, muy cansados de toda la gente que tenían que atender en los hospitales y que bueno, pues seguían y seguían los enfermos y ellos seguían y seguían trabajando, ¿no? Ya demasiado cansados, pero pues con la camiseta bien puesta. Se hicieron visibles situaciones que ya existían como vulnerabilidad y exclusión. Los trabajadores sociales saldremos fortalecidos y con un gran aprendizaje de esta experiencia. Y bueno, lo que comentaban ustedes hace un momento hace referencia a Freud. No se puede pensar en la persona sino en relación con otras personas. Hace también referencia a otra autora que es Fina Sanz, lo que uno vive en el adentro, cómo influye en el afuera y viceversa. Y bueno, nos queda claro que el grupo posibilita poner palabras a inquietudes, preocupaciones, miedos, deseos, ilusiones a través de la interacción. Nos queda claro que es importantísimo el podernos relacionar en grupo. En los grupos se van hilando historias de cada uno y de todos, historias donde el dolor y las adversidades tienen un sentido comprendido y compartido con todas las personas del grupo. Las situaciones de confinamiento han sido muy duras para muchas personas, exigen calma, organizar espacios compartidos, convivir con personas en desarmonía, con conflictos, en hacinamiento, con escasos medios y recursos. Vivir todas estas situaciones con tensión, ansiedad y en soledad generó consecuencias a mediano y largo plazo. Estaba escuchando a una ponente que hablaba en relación a la problemática que se dio con la pandemia. Por ejemplo, los casos de violencia a la alza, 60% de llamadas más a los servicios de policíacos para reportar situaciones de violencia,
Por ejemplo, lo que son los albergues donde reciben a personas violentadas aumentó en un 80 hasta un 110%. Entonces, tuvimos una serie de situaciones que solventar. Mucha gente que vivía violencia, que tuvo que hacer, por ejemplo, trabajo en casa o que tuvieron que convivir con su familia y que no fue el caso como lo que nos platicaba ahorita Rosy, que decía, pues yo me sentía muy cómoda, ¿no? En mi casa. Pues hubo quien no, era como estoy en un infierno porque estoy peleando todos los días, no me sé organizar con mi familia, no estamos acostumbrados a convivir. Entonces, digamos, se movieron muchísimas cosas que, bueno, se tuvieron o hemos tenido que acomodar algunas de todas estas situaciones. También hace referencia Mary Richmond, que la importancia de la persona y su entorno. Otra persona que nos refiere, Amaya Ituarte, es ayudar a los grupos en conflicto por problemas psicosociales por medio de procesos psicoterapéutico. Y se hace la pregunta, ¿para qué lo grupal y comunitario? Pues los vínculos nos sostienen, se construyen a través de las relaciones, generan afectos que nos consuelan y tranquilizan, generan espacios que nos relajan, dan estabilidad y anclaje. También les platico dentro del hospital cómo la vivimos dentro del hospital en relación a las modificaciones que se tuvieron que hacer y el impacto que tuvo en los familiares y en los pacientes. Nosotros al momento que pues nos dimos cuenta que había la posibilidad de que se contagiara alguno de nuestros pacientes, de manera inmediata lo que hicimos fue cancelar todo lo que eran las visitas a los pacientes hospitalizados. Lo mismo teníamos grupos de AA que visitaban a nuestros pacientes y pues decidimos cancelar las sesiones de AA, decidimos cancelar lo que serían eventos recreativos que regularmente cada mes hacíamos con los pacientes. Empezamos a cancelar una serie de situaciones y a modificar algunas otras cosas. Por ejemplo, muchos de nuestros pacientes tienen hasta 40 años viviendo en el hospital, entonces pocos de ellos, muy pocos, tienen visita de sus familiares. Resulta que los familiares ya no visitaban a los pacientes, pues por esta situación que nosotros cancelamos las visitas, y entonces los pacientes empiezan, digamos, a deprimir, porque luego de un tiempo dicen, bueno, es que a mí ya me abandonó mi familiar, como a todos los que están aquí en el patio, ¿no? Es como yo sí tenía familia, pero ya me abandonaron. Entonces había la idea de algunos pacientes de que ya los habían abandonado, de que pues corrieron con la misma suerte que la mayoría de los que tenemos en los patios. Y entonces trabajo social empieza a implementar una serie de actividades como serían las llamadas telefónicas con los pacientes y las videollamadas. Para esto, y muchas veces en las instituciones pues no tenemos el recurso suficiente, pero afortunadamente tenemos personal de trabajo social pues con la voluntad de apoyar, y muchas de las compañeras trabajadoras sociales con su teléfono realizaban lo que eran las videollamadas con los pacientes. Entonces aumentaron en gran medida lo que son las llamadas y las videollamadas, y entonces solventamos esta situación de que los pacientes no se sintieran abandonados. Pero además, digamos, eso no se hacía con anterioridad, lo que son las videollamadas, y se implementó con muchos pacientes dentro de la institución. Entonces, digamos, esa es una actividad nueva que tuvimos que implementar y que ya la dejamos de manera permanente dentro de la institución, que ahora nos sirve. Igual hay gente que no la visitan a lo mejor una vez al mes nada más, una vez cada 3 meses, y entonces esta opción fue muy buena para nosotros, dejarla ya de manera permanente, porque ahora sí ya pueden, digamos, tener contacto con la familia, los pacientes que tenemos ahí en el hospital. Otra cosa que también nosotros implementamos dentro de la institución, siempre y desde el año 2009 hemos trabajado con los grupos psicoeducativos, que nosotros los llamamos grupos de orientación familiar. Y bueno, ahora con la pandemia igual se cancelaron todo lo que son grupos dentro de la institución, y afectó la productividad de trabajo social, porque dentro del Instituto Jalisciense de Trabajo Social, Instituto Jalisciense
de salud mental, nosotros como trabajadores sociales aportamos pues como mucho en relación a lo que son los grupos psicoeducativos, especialmente que hay una estancia prolongada. Y al momento que nosotros cancelamos esa actividad, pues baja completamente la productividad y nos afecta, digamos, como, pues como departamento de trabajo social, porque tuvimos que cancelar varias situaciones. Entonces empezamos a pensar qué pudiéramos hacer para tener contacto con los familiares, pero sin que ellos fueran de manera presencial. Entonces empezamos a diseñar un programa virtual. Para esto tuvimos el apoyo del ITESO. El ITESO, había estudiantes que pues desde hace años nos visitan ahí en el hospital y pues todo vía telefónica. Nos decían, ¿qué les parece si hacemos las sesiones que ustedes dan de manera presencial? Podemos grabar las sesiones con ustedes, trabajo social, y entonces ustedes ya teniendo las sesiones grabadas, pues ustedes ya pueden hacer un trabajo con las familias. Grabamos, nos llevamos pues un buen tiempo, yo creo que sí fue como 6 meses, porque era de acuerdo a la disponibilidad que tenían los estudiantes, obviamente con todas las medidas de seguridad, y entonces empezamos a grabar los videos. Esos videos tienen que ver con las 6 sesiones que nosotros damos en los grupos psicoeducativos dentro de la institución. Y entonces lo que hacíamos era nada más replicar en un video pues cada una de las sesiones. Y asigné a un trabajador social que es el que se encarga del área de grupos, y él empezó a trabajar de manera virtual con los familiares. Intentamos en los 2 años que cancelamos actividades volver a retomar lo que son las actividades presenciales, pero digamos nos daban permiso y luego nos decían que no, que siempre no, y entonces empezábamos y luego cancelábamos. Entonces así estuvimos con la actividad de grupo, y bueno, finalmente se implementó pues lo que es el grupo virtual. Actualmente sí estamos trabajando con el grupo presencial porque ya se puede, digo, ya nos autorizaron regresar a las actividades presenciales. Tenemos toda la semana lo que es los que son los grupos de orientación familiar. Trabajamos lo que son los jueves, martes y jueves los grupos presenciales, y lunes, miércoles y viernes los grupos virtuales. ¿Por qué dejamos los grupos virtuales? Porque tenemos gente que viene de otros estados o gente que viene de otros municipios, y entonces consideramos importante que esa gente que muchas veces nos dice no podemos asistir al grupo porque no puedo estar yendo cada semana al hospital por cuestiones económicas, pues entonces optamos por dejar los grupos virtuales de manera permanente para las personas foráneas. Y nos ha funcionado muy bien, digamos, todo lo que es zona metropolitana de Guadalajara asisten de manera presencial, y lo que serían todo lo que son otros estados y lo que es otros municipios, pues asisten de manera virtual. Entonces, a propósito de lo que maneja el artículo, pues tenemos que ser creativos, tenemos que implementar nuevas cosas, y bueno, eso fue lo que nos dejó, digamos, la pandemia dentro de la institución. Siguiendo con el documento, dice que se plantea la intervención social grupal porque permite trabajar aspectos que no es posible hacerlo a nivel individual. El poder intercambiar de manera presencial, el facilitar un espacio de relación puede amortizar en cierta medida el aislamiento social vivido. El propio grupo actúa como apoyo en el proceso de poner palabras a su situación para buscar alternativas y hacer cambios en sus vidas. Fíjense que los familiares nos pedían muchísimo los grupos. De repente, las familias, a propósito de esto que estoy comentando, sienten que tienen un espacio con los grupos presenciales para poder expresar como toda esa problemática que tienen en relación a sus pacientes. Muchos de ellos están muy cansados de cuidar a personas con trastorno mental, y entonces el poder relacionarse con otros familiares les permite como bajar esa ansiedad que muchas veces tienen,
como entre ellos mismos darse tips para el manejo de los pacientes, como esa cercanía que pueden tener con otras familias. Entonces, en el momento que se dejan de hacer esas actividades, sí empezamos a tener, digamos, como la queja de los familiares que decían, pues que era importante para ellos el participar en grupos. Y bueno, se les explicaba que no se podía hacer de manera presencial digamos, lo solventamos con lo virtual, que obviamente no es lo mismo que hacerlo de manera presencial, pero que es muy importante para los familiares el sentir ese acompañamiento, ¿verdad? Y bueno, el propio grupo actúa como apoyo en el proceso de poner palabras a su situación para buscar alternativas y hacer cambios en sus vidas y la importancia de tomar conciencia. Ningún cambio personal es posible si no es decidido y asumido por los propios sujetos. En este sentido, las trabajadoras sociales somos facilitadoras, expertas, que podemos ayudar a clarificar y a poner en relación, a que la persona conozca y comprenda mejor su situación a la vez que va descubriendo sus propias potencialidades y recursos personales. Hemos tenido muy buenas experiencias con los familiares. Nosotros desde el año 2009 empezamos a trabajar con familias de personas con trastorno mental y lo que hemos observado en esas familias al momento que acuden a las reuniones o a las sesiones de orientación familiar es que aprenden de lo que se trata la enfermedad mental. Es increíble ver que hay familiares que tienen hasta 25 años con un paciente con esquizofrenia. Y si tú le preguntas a uno de esos familiares que no han tomado el curso, ¿qué es la esquizofrenia o qué entiende por esquizofrenia? Es impresionante que te digan, pues no, en realidad no sé qué es la esquizofrenia. O te dan algunos de los síntomas que tienen sus pacientes. Entonces nosotros hacemos una evaluación con esos familiares para saber el grado de conocimiento que tienen y bueno, hacemos la intervención por medio de los grupos, ahora presenciales y virtuales, y entonces luego al término del grupo hacemos una evaluación para saber cómo se van con la información o qué se llevan de información. Y lo que hemos observado es que las familias que reciben la educación o que reciben la información en relación a orientación familiar son familias que son mucho más empáticas con el paciente, son familias que cambian la conducta con el paciente porque luego los pacientes son muy agredidos. Son familias que entienden la importancia de darle el medicamento a los pacientes para que estos permanezcan, digamos, estables. Y pues tiene mucho que ver la función y lo que hacemos dentro de los grupos de orientación familiar, que es un aporte que damos dentro de la institución muy bueno, porque incluso los psiquiatras luego nos piden, es importante que integres a la familia de X paciente a los grupos, porque me interesa que se eduquen en relación a lo que es la enfermedad mental, ¿verdad? Entonces, pues trabajo social somos facilitadores dentro de esos grupos. Y bueno, aunque les platicaba en alguna de las clases, les decía que luego había como el celo del área de psicología, porque cuando yo llego al hospital hace 24 años, yo trabajé en un hospital general y yo manejaba grupos de personas con diabetes, con hipertensión, escuela de padres, mujeres embarazadas. Al momento que llego al hospital psiquiátrico, de repente yo preguntaba, ¿por qué trabajo social no interviene con las familias? Y entonces todo el mundo era así como de, o sea, ni se te ocurra decir que quieres intervenir con las familias porque esa es una función de psicología. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué de psicología? Si nosotros como trabajadoras sociales recibimos un entrenamiento de 1 año en la facultad para lo que es la metodología de grupos, ¿por qué se le deja a psicología como esa actividad? Y pues la respuesta era la misma, así como no, tú no comentes nada porque esa es una actividad que realiza psicología. Y bueno, también ya les he platicado, surge como la idea por parte de trabajo social. En este caso yo, digamos, es una duda que yo tenía y una inquietud que yo tenía.
platico con el jefe de hospital y yo le comento que, bueno, tengo la inquietud de implementar grupos de manera sistematizada, grupos de orientación familiar. De hecho, le cambiamos el nombre de psicoeducación a orientación familiar porque les hacía como mucho ruido a los psicólogos que trabajo social hiciera psicoeducación. He acudido a diferentes eventos de psiquiatría, he platicado incluso con psicólogos, con psiquiatras, como esta parte. Siempre he preguntado, ¿es posible que un trabajador social haga funciones de grupo psicoeducativo? Y la respuesta siempre ha sido sí. ¿Quién puede hacer un grupo psicoeducativo en el área de salud mental? Quien tenga conocimiento sobre la enfermedad mental. Entonces, si yo me pongo a leer en relación a lo que es la esquizofrenia, si yo me pongo a leer en relación a cómo es que una familia puede apoyar a un paciente psiquiátrico, si yo me pongo a leer todo lo que tiene que ver con el manejo de familias en salud mental, pues definitivamente tengo la habilidad y el conocimiento para poder implementar grupos. Y fue lo que sucedió dentro del hospital. Implementamos los grupos, empiezan a funcionar muy bien. Psicología a la par empieza a... Perdón, Leti, buenas Sí. tardes. Ay, sí. Quisiera yo hacer una acotación. Sí, Estoy muy al pendiente de lo que estás diciendo, que me parece excelente, pero Adelante. creo que además de todo, trabajo social, los trabajadores sociales tenemos algo que tú acabas de decir, es el manejo de los grupos. Entonces, esto aunado al conocimiento de la enfermedad, al conocimiento de la familia, de cómo la familia puede participar en la atención y el proceso del paciente, de su toma de conciencia. El manejo de grupos es algo sumamente importante, porque de nada te sirve tener el conocimiento únicamente si no sabes manejar el grupo. Sí, sí. Perdón la interrupción, pero considero que nosotras como trabajadores sociales es algo que no debemos de dejar pasar, ese conocimiento que tenemos. Gracias. Sí, muchas gracias. De hecho, fíjate que yo cuando empiezo a comentar que sería bueno que trabajo social manejara grupos, la realidad es que varios de mis compañeros tenían como mucho temor. Así como de, no, pero es que cómo yo voy a manejar grupos, es que pues no, la verdad es que, y pues la pregunta que yo siempre les hacía, les digo, a ver, ¿ustedes recibieron entrenamiento en la facultad para manejo de grupos? No, pues que sí. ¿Sabes lo que es la metodología de grupos? No, pues que sí. Entonces, ¿qué te impide el poder manejar grupos? Pues es que nunca los he manejado. Ah, pues no, tenemos que aprender o retomar lo que ya habías aprendido en algún momento. Claro, Entonces, la oportunidad de volverlo a hacer o de empezarlo a hacer. así es. Entonces nosotros, digo, yo motivé a los compañeros de trabajo social y empezamos a trabajar con los grupos y les decía, desde el año 2009 nosotros estamos trabajando con grupos de orientación familiar con muy buen resultado dentro de la institución. Sí nos afectó la pandemia porque, como les digo, se tuvieron que cancelar los grupos, pero digamos, este año volvimos a retomar las actividades y poco a poco estamos pues nuevamente haciéndonos de grupos dentro de la institución. Nosotros llegamos a tener hasta 50 asistentes en un grupo, o sea, muchísima aceptación, digamos, de los familiares. Y además de que se van muy contentos, se van con información en relación a la enfermedad. Y lo que más me gusta es que tratan de manera diferente a los pacientes y obtenemos muchísima, digamos, apoyo por parte de los familiares, porque además esto de los grupos va, el objetivo principal es evitar las recaídas de los pacientes. Muchos de nuestros pacientes recaían hasta 6 veces en un año, los teníamos hospitalizados ahí con nosotros. Hicimos una revisión de más o menos de 47 expedientes, tomando en cuenta que ya habían tomado el grupo los familiares, y son pacientes que de 6 hospitalizaciones se disminuyó a 1 hospitalización por año o ninguna hospitalización en el año. Entonces, digamos que hemos tenido un impacto importante con lo que es la aplicación de los grupos
y que bueno, a propósito de lo que hace un trabajador social psiquiátrico, pues es precisamente una de las funciones que hacemos, es el manejo de grupos. Pero para eso hay que tener iniciativa, porque a lo mejor yo me pudiera haber quedado solamente con lo que yo hago como trabajador social, ¿no? Y a lo mejor es como, pues me quedo en la parte cómoda, nadie me está exigiendo grupos, nadie me lo pidió, yo lo implementé, yo lo decidí, pero lo decidí porque veíamos una necesidad en los familiares, ¿sí? De repente es familias que no tienen conocimiento sobre la enfermedad, familias que maltratan al paciente, familias que presentan lo que se le llama la alta emocionalidad expresada, que ya lo verán o no sé si ya lo vieron en el curso. Y bueno, digamos, quise comentar esto porque pues sí es muy importante la intervención del trabajador social en los grupos, ¿verdad? No sé si tengan algún comentario. Bueno, yo quisiera intervenir también. Sí. Esto que tú comentas de la iniciativa es bien importante, Leti, porque efectivamente a veces es muy cómodo nada más hacer lo que te toca. Uh-huh. Y el implementar actividades nuevas siempre es complicado. Y es muy bueno también cuando se tiene el apoyo de las directivas, de las personas, de las cabezas de las instituciones, porque cuando tú tienes la iniciativa, pero no hay el eco o no se considera que seas como la persona o el personal apto o capacitado para hacer estas actividades, pues definitivamente que todo se quede en el tintero. Entonces, es bueno y muy importante esto que tú nos comentas, de haber tenido el apoyo y de tenerlo durante estos años, que tengan tanta continuidad y tan buenos resultados ustedes en tu institución en la cuestión de la psicoeducación y de la orientación a familias. Con nosotros, desgraciadamente, pasó lo opuesto. Pero bueno, nunca es tarde para volver a retomar las actividades y para poder seguir insistiendo y seguir haciendo notar la importancia y la necesidad de que las familias sean psicoeducadas o que las familias conozcan qué es lo que pasa con su paciente, porque efectivamente el cambio es muy visible en las familias que sí apoyan a sus familiares, a sus pacientes, que sí entienden qué es lo que les sucede, con aquellas que, como tú dices, tienen muchos años luchando con un paciente psiquiátrico, pero desconocen qué es lo que les sucede. Fíjate, Pati, que también, bueno, sé que en el hospital donde tú estás, ustedes tienen lo que serían los grupos informativos, que también, digamos, es un tipo de grupo que se maneja dentro del hospital. Claro. No sé si quieras platicar más o menos cómo es que los manejan. Sí, claro. Nosotros tenemos estas sesiones, que es un bloque de 6 sesiones informativas para aquellos familiares de pacientes hospitalizados, en la que nosotros, bueno, les informamos cómo es la institución, cómo se trabaja, cómo está compuesta, porque muchas veces los familiares tienen hasta la desconfianza de poder dejar a sus pacientes con nosotros, porque no saben cómo es y tienen la curiosidad de conocer cómo es por dentro el hospital. Nosotros no les permitimos el ingreso más allá del área de la visita y siempre y cuando los pacientes ya tengan autorizada la visita por sus médicos. Entonces, a ellos eso les tranquiliza ver cómo son las instalaciones, incluso hasta del área en común, del área del comedor, y se van como con otra idea de que sienten a veces que están hacinados, que están revueltos hombres y mujeres en los dormitorios, etcétera. Pero también se les habla sobre los principales padecimientos
que nosotros manejamos, sobre la importancia del apoyo de la familia, la importancia de la dinámica familiar, etcétera, que son únicamente 6 sesiones, pero que quizá no sean suficientes, pero que sí le aportan mucho a la familia. Y algo muy importante, la interrelación, la interacción que tienen los familiares, porque muchos de los comentarios es, híjole, yo pensaba que nada más esto me pasaba a mí. Yo pensaba que nada más a mí me sucedía que yo me siento frustrado o frustrada, que me siento enojado y que es válido que se sientan enojados también y que me molesta mucho que mi paciente no entienda que se tiene que tomar su medicamento, ya no hay yo cómo hacerle. Pero hoy me voy con que la señora fulanita me enseñó que a ella le funciona hacer esto y esa interacción que se tiene en el grupo es muy valiosa, incluso para nosotros, porque nosotros también aprendemos mucho de los familiares, no nada más ellos de lo que nosotros les podemos transmitir, sino también para nosotros es un gran aprendizaje. Sí, coincido contigo, Patti, porque nosotros también hemos, digamos, los grupos surgieron a raíz de lo que los mismos familiares nos reportaban. Era como esta parte de, es que no sé qué tan importante es darle el medicamento, es que por qué se comporta de cierta manera mi paciente, es que por qué no me puedo comunicar con mi paciente. O sea, surgen los grupos también a raíz de las necesidades que nosotros observamos en los familiares. Entonces es un aprendizaje permanente porque ellos, digamos, nos van guiando como hacia dónde o cuál es la necesidad que ellos tienen. Y entonces nosotros vamos implementando contenidos, vamos implementando cosas pues en los mismos grupos para solventar lo que ellos finalmente necesitan, ¿no? Entonces, sí, es un aprendizaje muy importante. Claro. Sí, Sí. y bueno, aunque manejamos poblaciones prácticamente diferentes y quizá los objetivos específicos de cada institución sean diferentes, pero la finalidad es la misma. Y lo que se espera, pues es en beneficio del paciente, pero también de la familia, que los cuidadores se sienten escuchados. Ese otro aspecto es diferente porque los familiares de pronto no hayan a quien recurrir y el que tú te acerques con ellos y ellos compartan sus experiencias y tú les escuches, para ellos es no nada más vine y traje a mi paciente, lo dejaron y me lo entregaron y ya, sino el familiar es entendido, es atendido, es escuchado y es tomado en cuenta. Y que eso solamente, yo creo que solamente trabajo social lo podemos hacer, porque Claro. la verdad es que luego psiquiatría con la carga de trabajo que tiene es como, pues se evalúa al paciente, entrevista de alguna manera a la familia, pero es como muy breve, no hay esa situación de, digamos, la cercanía que podemos tener los trabajadores sociales, ni tienen el tiempo tampoco que nosotros tenemos para poder acompañar en ese proceso a los familiares, ¿no? Claro. Ujú. Pues sí, la verdad es que trabajar en un hospital psiquiátrico es muy reconfortante, por lo menos es mi experiencia dentro del hospital. Siempre me han preguntado qué es lo que más has aprendido dentro de la institución y yo digo, lo que más he aprendido es a sensibilizarme ante las necesidades de una población muy vulnerable, porque desafortunadamente los enfermos mentales, especialmente con los que nosotros trabajamos, que son los que tienen trastorno mental grave, son pacientes muy rechazados, son personas que son abandonadas, son personas que, pues, que mucha gente no quiere. Y el poder trabajar con ese tipo de personas, con esas personas que tienen esas necesidades afectivas, emocionales, médicas, muchas necesidades, la verdad es que pues aprende uno mucho como trabajadora social, ¿verdad? Claro. Y digo, ya 24 años trabajando ahí, la verdad es que
te encariñas con los pacientes y te encariñas con los familiares y te comprometes con ellos también para poder Claro. hacer un trabajo profesional y un trabajo que realmente les sirva. Y como les decía, a lo mejor yo pudiera estar en la parte cómoda, digamos, porque a mí nadie me exige que haga grupos, a mí nadie me exige muchas cosas, pero creo que a veces uno tiene el compromiso profesional de hacer lo más que se pueda en beneficio de los pacientes y de los familiares, ¿verdad? Así es, Leti. Y bueno, el resultado lo tienen ustedes muy palpable, ¿verdad? Sí, sí, de hecho ahorita traigo, si me permiten, nada más quisiera terminar con las diapositivas. Traigo uno de los videos que nosotros elaboramos, traigo más o menos cómo cómo se manejan los grupos dentro del hospital. De manera, digamos, muy breve, sí se los quiero comentar. ¿Por qué lo hago? Porque, bueno, el tema, digamos, que estamos abordando es trabajo social psiquiátrico con grupos. Y bueno, aprovecho porque nosotros tenemos esa actividad dentro de la institución y me parece muy rico el poder compartir cosas que hacemos dentro de la institución, ¿verdad? Lo que sería la realidad. A lo mejor podemos revisar mucha bibliografía, muchos artículos, pero qué mejor que a lo mejor compartir lo que hacemos de manera pues vivencial y dentro de la institución, ¿verdad? Muy bien, entonces, nada más para terminar lo que sería el artículo, nos dice, hace una pregunta, salida de la crisis, ¿lo hacemos igual o diferente? La salida o el transcurrir de la crisis se ha de hacer cambiando nuestros modos de prestar servicios, lo que ya les platicaba, ¿verdad? Teníamos una forma de hacer o de prestar servicios y ahora lo hacemos de esa manera, más agregamos lo que aprendimos con la pandemia. Se debe reflexionar críticamente sobre los modelos de intervención. Eso también es importante. La práctica de trabajo social. El coronavirus pasará más pronto o más tarde, que luego decimos ya se terminó, pareciera que vemos la luz al final del túnel, pero luego resulta que pareciera que no es así, ¿verdad? Entonces no sabemos qué vaya a suceder. La cuestión es, pero debemos seguir viviendo como antes, trabajando como antes, desde la individualidad y en muchas ocasiones sin relacionar la vulnerabilidad que genera el propio sistema. A veces es difícil imaginar una realidad que no sea de la que venimos viviendo, pero si continuábamos interviniendo igual, ¿qué pasará con las heridas que ha dejado el coronavirus en el camino? Algunos habrán perdido a sus seres queridos y no los han podido despedir, otros habrán perdido el empleo, otros aumentarán la precariedad, otros habrán encontrado situaciones en su entorno que no veían antes, otros se habrán reencontrado con su familia, con su pobreza, con sus fortalezas, con sus miserias. Pensemos que el COVID-19 no es solo una pequeña anomalía en nuestro camino, es una oportunidad de hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, pues el coronavirus nos ha dejado situaciones, pues, que reflexionar y formas diferentes de hacer la práctica de trabajo social, ¿verdad? Por eso también les preguntábamos en la tarea que dejamos es, ¿cómo les ha ido a ustedes con esto de la pandemia, si tuvieron oportunidad de trabajar con grupos o de hacer un trabajo diferente, que seguramente ya lo platicaron algunas compañeras y seguramente a todas nos pasó lo mismo, ¿no? No sé si tengan algún comentario en este sentido. ¿Siguen ahí? Sí, aquí está. Sí, maestra. Ya me había asustado, dije, se me hace que ya las dormí. No, aquí estamos, todo muy interesante. Ah, muy bien. A ver, entonces, pues... Yo quería, perdón, yo Sí, quería sí. agregarle al comentario de la maestra Patti Zavala. ¿Sí? Ajá. Ah, ok. Es correcto, la misma literatura lo dice. Si no mal recuerdo, es Luis Fernando Aguilar Villanueva, uno de los teóricos de la administración pública y de la política pública.
que en efecto dice, si tu directivo o si tu superior no te apoya en tus proyectos, no vas a trascender o no vas a poder ejecutarlos. Y eso es muy cierto. Si no tenemos el apoyo de directivos o de los mismos compañeros, pues se nos complica realizar nuestras funciones. Gracias. Fíjate, Aida, que yo aquí te voy a decir mi experiencia. Yo creo que a veces hay que ser bien incisivos y estar insistiendo hasta que enfades al jefe. Yo recuerdo que cuando empecé con los grupos, trabajé con el área de psicología, asignaron a la jefa y 2 psicólogos, y así me asignaron a mí como jefa de trabajo social y 2 trabajadores sociales. Entonces nos decía el directivo, es importante que trabajen entre ustedes para hacer un grupo psicoeducativo sistematizado. Entonces yo recuerdo que iba a las sesiones con psicología, creo que ya lo había comentado, luego sacaban unos documentos así como de 300 hojas, y ahora vamos a revisar el modelo en España, y ahora vamos a revisar el modelo en Sudamérica. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué? Está bien que como referencia leas cierta documentación, pero yo decía, pero ¿por qué no preguntarles mejor a los familiares qué es lo que ellos necesitan? O sea, ¿qué les serviría de información para que ellos pudieran tratar mejor a su paciente o que pudieran entender mejor la enfermedad? Entonces, digamos, 3 meses trabajé con psicología, yo terminé bomba, así como porque yo veía que leían, pero no aterrizaban nada. Y entonces yo dije, no, o sea, yo hablé con el doctor Víctor Hugo, recuerdo que él era el director, y yo le decía, doctor, es que yo ya estoy desesperada, yo quisiera concretar, pues, esto de los grupos psicoeducativos, pero la realidad es que pues no se concreta nada. Y recuerdo que el doctor dijo, pues haz lo que tú quieras, ¿no? Haz lo que tú quieras. Pero yo también le insistía mucho, como de, es que doctor, se necesita y pues creo que nomás estamos perdiendo el tiempo y no se concreta nada. Pues haz lo que tú quieras. Entonces recuerdo que yo aproveché ese haz lo que tú quieras y me puse a hacer el programa de orientación familiar. Trabajé en conjunto con algunas compañeras, se empezó a elaborar las presentaciones, empezamos a revisar bibliografía y demás. Y entonces fue que le dije al doctor, bueno, doctor, ya vamos a empezar a trabajar el domingo, porque vamos a abrir el grupo los domingos, tomando en cuenta que los domingos es cuando vienen a visitar a los familiares, a los pacientes. Entonces empezamos a trabajar los domingos y empezamos con, ¿qué les gusta? 7 personas. Luego fuimos aumentando a 10, luego tuvimos 16. Y lo que ha funcionado muy bien con nosotros es hacer grupos abiertos. Nosotros veíamos que cuando citábamos a un grupo de familiares y les decíamos, vamos a hacer 6 sesiones en las cuales queremos que ustedes participen. Y vamos a trabajar, por decir algo, vamos a trabajar 2 meses y medio. Y luego decían los familiares, no, es que sabe que yo no puedo estar viniendo cada semana a la sesión. Y intentamos hacerlo cerrado, no nos funcionó mucho, la realidad es que asistían 5 personas y luego decíamos, no, ¿cómo le podemos hacer? Pues implementamos los grupos abiertos, esto es, nosotros trabajamos, por ejemplo, se inscribe la persona a la sesión número 1, luego puede asistir a la 2, pero luego no pudo asistir a la 3, pero sí pudo asistir a la 4, y luego no pudo asistir a la 5 y sí pudo asistir a la 6. En un grupo cerrado, digamos, no se podría hacer eso, porque entonces no está recibiendo toda la información que necesitamos que reciba. Pero en un grupo abierto nosotros terminamos las 6 sesiones y empezamos otra vez con la sesión número 1. Entonces esa persona que le faltó la clase número 2 y la clase número 5, las puede tomar en el siguiente grupo de 6 sesiones.
Para esto tenemos un tarjetón donde vamos anotando esa persona cuáles fueron las sesiones que tomó. Y luego completa sus sesiones. Cuando completa sus 6 sesiones, le hacemos una evaluación y luego le entregamos un reconocimiento, cosa que les da mucho gusto a los familiares, porque hasta lo presumen y luego lo ponen en un cuadrito de que nosotros ya tomamos el grupo de orientación familiar. Ya podemos manejar de una mejor manera a nuestro paciente. Entonces nos funcionó muy bien y así es como lo hemos hecho desde el 2009. Es un grupo abierto, la gente toma la sesión cuando la puede tomar, y entonces se lleva toda la información, hacemos la evaluación y vemos los resultados en los familiares. Entonces, nosotros debemos de insistir cuando de alguna manera queremos que se lleve a cabo algo. Yo creo que sí hay que ir con el directivo hasta que te diga, haz lo que tú quieras, ¿no? Porque sí, la verdad es que si no hubiéramos nosotros como insistido como trabajadores sociales, pues a lo mejor nos hubiéramos quedado con esa frustración de que pues lo tiene que manejar psicología y pues nosotros no podemos manejar los grupos. De hecho, había una psicóloga que decía, es que las trabajadoras sociales no saben manejar grupos psicoeducativos. Entonces yo le decía, ¿y cómo sabes que no sé? Porque la teoría dice que psicología es quien puede manejar los grupos psicoeducativos. Y yo digo, pues sí, la teoría, pero en la práctica, yo le decía, pues vamos viendo, ¿no? A ver quién puede manejar o quién no puede manejar el grupo. Y insisto, yo en muchos eventos a los que fui de psiquiatría, hay varias autoras que manejan lo que son, digamos, estudios con familias de personas con trastorno mental. Una de ellas es María Luisa Rascón, que es doctora en psicología. Trabaja en México, a lo mejor algunas de ustedes la conocen, no sé, las personas que trabajan en México. Ella ha trabajado por muchos años con familias de personas con trastorno mental, y entonces alguna vez que tuve oportunidad de conocerla y de preguntarle de manera directa, le dije, ¿las trabajadoras sociales pueden manejar los grupos psicoeducativos? Y su respuesta fue, sí pueden, ¿no? Entonces les digo, bueno, si a mí María Luisa Rascón me dice que sí puedo manejar grupos psicoeducativos, pues bueno, que mis compañeros psicólogos sigan diciendo que no podemos. Pero la realidad es que, como dicen por ahí, hechos, no palabras, ¿no? Y pues seguimos trabajando. Esa es la realidad. Mayra. Bueno, ahí yo quisiera hacer un comentario. Acá donde yo trabajo, para evitar esos problemas, lo que hicimos fue que cada quien, somos 5 recursos, entonces cada quien diera un tema y fuera así cíclico. Y hacemos lo mismo que usted comenta. Lo hacemos cíclico, termina y vuelve a empezar y así no lo rolamos. Entonces aquí para evitar esos debates, porque si decían no, que yo no este tema, dijeron no, ahora como vaya. Así, y fíjese que sí ha funcionado. Sí ha funcionado y evitamos problemas de yo sí, tú no. Sí. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos apertura de que hubo un momento en que psicología se quiso integrar, pero bueno, de repente es como, tal vez no les gusta mucho compartir o no sé, la experiencia que yo tengo es que de repente, pues decidieron dejarnos los grupos y ya no interviene psicología. Que en algún momento también manejamos grupos psicoeducativos para familiares de personas con esquizofrenia. Y tuvimos el apoyo de una psiquiatra que la verdad es que ella dice, yo soy como trabajadora social y se identifica mucho con trabajo social, y ella dijo, yo les apoyo para dar la parte teórica en relación a lo que es la enfermedad mental. Y la verdad es que trabajamos muy bien con ella por mucho tiempo, nada más que pues ella ya se fue del hospital y ya no tuvimos oportunidad de seguir trabajando con ella, pero nos acoplamos muy bien con esa psiquiatra. En algún momento ha habido algún psicólogo que también nos ha apoyado, pero digamos, pues trabajo social lleva el liderazgo de lo que son los grupos psicoeducativos dentro del hospital, ¿verdad? Muy bien, sí me gustaría, traje una información, nomás espérenme tantito.
A ver. Me gustaría, ojalá que sí lo pueda compartir. Bien. ¿Sí se ve? Sí, Sí. se ve. Sí, sí Ok. se ve. Sí, sí se Bien. ve. Les traje información como muy general de lo que nosotros manejamos en lo que son los grupos psicoeducativos. Prácticamente nuestros grupos están dirigidos a lo que son familiares o cuidadores de pacientes con cualquier trastorno mental severo que atendamos en Kaisamá Estancia Prolongada, en los servicios de consulta externa y hospitalización, aunque hemos tenido participación de familiares incluso de otros estados. Hemos tenido familiares también que tienen a sus pacientes en el San Juan de Dios. De repente llegan y dicen, ah, nos enteramos que tienen ustedes grupos y pues venimos a participar. Si nos aceptan, no, pues que sí. Entonces, pues trabajamos con la población que nos llegue. Como objetivo de la orientación familiar es incrementar conocimiento sobre la enfermedad mental, mejorar el apego a tratamiento, reducir la carga emocional y factores estresantes, disminuir las recaídas del paciente y mejorar la calidad de vida pues, de la familia y del paciente, ¿verdad? Y el curso consta de 6 sesiones. La primera se llama Mitos y realidades de la enfermedad mental. La segunda, que es el trastorno mental. La tercera, importancia de la familia en el cuidado del paciente con enfermedad mental. El síndrome del cuidador y costos de la enfermedad mental. Trabajamos también en lo que son técnicas del manejo del estrés, porque muchos de los cuidadores principales están muy desgastados porque convivir con una persona con trastorno mental no es cualquier cosa. Entonces, muchas veces los familiares llegan a enfermarse. Muchos de ellos tienen depresión, muchos de ellos tienen trastornos de ansiedad. Entonces, también se capta dentro de los grupos a esas personas que requieren atención individualizada y se derivan a los servicios de psicología. Mucha gente hemos derivado a los servicios de psicología y la realidad es que han mejorado mucho los familiares. Cuidamos, digamos, también la salud mental de los familiares. Y otro de los temas que manejamos es el proceso de duelo y redes sociales. Les manejamos mucha información sobre lo que son una asociación civil que se llama Humanamente o Voz Pro Salud Mental, que seguramente algunos de ustedes conocen. Nosotros tenemos contacto con esa asociación civil y digamos que terminan el grupo de orientación familiar dentro de la institución y luego los derivamos a lo que es Humanamente, donde manejan varios grupos. Ellos manejan grupos para familiares, que se llama de familia a familia. Manejan grupos para usuarios o para personas con trastorno mental, que se llama Tierra a la Vista. Eso es muy importante para nosotros porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido la experiencia de que trabajamos con los familiares, ellos entienden de lo que se trata la enfermedad mental, ellos entienden de por qué es importante darle el medicamento al paciente, pero si el paciente no tiene la información, muchas veces el paciente no colabora, no coopera. Entonces, algunos pacientes dicen, a mí el psiquiatra me dio medicamento, pero no me dijo para qué era. A lo mejor me quiere envenenar, ¿no? Como parte de sus mismos síntomas. A lo mejor me quiere hacer algún daño. Por eso es importante para nosotros derivar a los usuarios o las personas con trastorno mental a Humanamente. En Humanamente se hace un trabajo con los pacientes y entonces digamos que ya estamos en el mismo canal. La familia entiende de lo que se trata la enfermedad y por otro lado el paciente entiende de lo que se trata la enfermedad mental y entonces conjuntamos estas dos situaciones y entonces tenemos mejor resultado, ¿sí? Porque todos estamos en el mismo canal, tanto el equipo interdisciplinario como la familia como el paciente. Y el resultado es mucho mejor.
aquí en los comentarios estaba viendo que Alicia comentó que ella tiene el manual, ¿verdad, Alicia? Sí, maestra, sí Ah, lo tengo. Ajá. déjenme les platico cómo estuvo esta situación. Hace muchos años, cuando empezamos con los grupos, en toda la red de salud mental, había una coordinadora dentro de lo que era el área de salud mental, que ella me decía, sería importante que todas las trabajadoras sociales de la red de salud mental tuvieran el manual para lo que son los grupos de orientación familiar y ellos pudieran aplicar pues esto de los grupos en el área donde cada una trabaja. En una reunión que yo asistí, a mí sí se me hizo un poco complicado porque no todas manejan personas con trastorno mental grave. Muchas de las que están incluidas en la red de salud mental manejan, por ejemplo, personas con adicciones o manejan, digamos, otro tipo de situaciones. Entonces, sí yo lo veía como complicado unificar la aplicación del grupo de orientación familiar, pero pues digamos se pudiera tomar como generalidades pues, de ese manual para poder implementar en los diferentes módulos, centros de salud mental, etcétera. No sé qué opinión tendrías, Alicia, en ese sentido. Pues ha sido una gran herramienta, maestra, sobre todo pues para la aplicación de esa información a los familiares, sobre todo recabar su sentir y su experiencia, pues de estar con un paciente con este diagnóstico. Y pues bueno, se percibe gran desgaste, cansancio, a veces ya intolerancia para los pacientes, pero este manual pues bueno nos ha ayudado a que se amplíe el panorama, la red de apoyo pues sea más sólida para esos pacientes. Comentamos que la piedra angular es el tratamiento, entonces también la adherencia y ha sido muy importante. Nosotros al final, algunas veces, bueno, también me apoyo porque pues soy la única trabajadora social en la institución, de compañeras pasantes de psicología con alguna dinámica también. Igual manejamos el grupo abierto y ya al final también hacemos la evaluación y damos un reconocimiento y hacemos como un tipo de convivio, pues también como pues para festejar también ese logro en apoyo también de los pacientes y pues de ellos mismos también, pero se me ha hecho muy práctico, tiene un lenguaje y unos puntos también muy importantes, muy enriquecedores, como los mitos, el autocuidado, el desgaste. Entonces, para mí es una gran herramienta de trabajo, maestra, y nada más que ahorita por indicaciones, pues no se han retomado los grupos, pero sí, cada semana tenemos nosotros los grupos, pues para apoyo del paciente y los familiares. Ah, excelente. Y la felicito porque, bueno, usted está ahí también como pues elaboró también el manual y pues muy padre, o sea, un lenguaje muy claro, muy sencillo y apoya mucho. Ah, muchas gracias. Fíjate que ese manual lo elaboramos desde el año 2009 y platicando, en este momento tengo un trabajador social asignado a lo que son los grupos y estamos trabajando en actualizar el manual porque sí Ok. pensamos que podemos agregar algunos otros contenidos, algunas otras situaciones. Y bueno, en el momento que tengamos ese nuevo manual, pues sí me gustaría compartirlo pues con quien quiera que se lo comparta, ¿verdad? Sí, Con maestra. con mucho gusto lo podemos compartir y si es de utilidad en las unidades que ustedes están trabajando, pues adelante se puede utilizar, ¿verdad? Muy bien, gracias, maestra. Muy bien. Y sí me gustaría, déjenme ver si puedo poner el video, uno de de los 7 videos. Nosotros elaboramos, ya les decía, junto con el ITESO, una serie de videos que tienen precisamente el contenido de las sesiones. Nomás déjenme ver.
A ver si se alcanza a escuchar. Hola, mi nombre es Leticia Limón Cervantes, soy la jefa de trabajo social de Caizame Estancia Prolongada y el día de hoy vamos a hablar. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, Leti. Muy bien. De lo que es el síndrome del cuidador. ¿Quién es el cuidador? Es el familiar que en mayor medida se hace cargo del paciente y pasa la mayor parte de su tiempo con él. En ocasiones es el único familiar responsable del paciente. Las personas que sufren este trastorno, síndrome del cuidador, se suelen llamar el cuidador quemado. ¿Qué pasa con el cuidador? Es quien contrae una gran carga física y emocional. Se responsabiliza de la vida del enfermo, de su medicación, higiene, cuidados, alimentación, etc. Va perdiendo paulatinamente su independencia porque el enfermo cada vez lo absorbe más. Se desatiende a sí mismo, no toma el tiempo libre necesario para su ocio, abandona sus aficiones, no sale con sus amistades, etc. Y pues acaba paralizando durante largos años su proyecto de vida. Poco a poco, el cuidador se va sintiendo absorbido por el enfermo, perdiendo, sin darse cuenta, su propia independencia. Síntomas físicos. Agotamiento y fatiga crónica, aumento o disminución del apetito y peso, insomnio y somnolencia durante el día, dolores musculares, palpitaciones y molestias digestivas, consumo abusivo de bebidas con cafeína, alcohol o tabaco, abuso de pastillas o medicamentos para dormir y abandono de sí mismo, como su aspecto, su higiene, la moda y los hobbies. Síntomas emocionales. Tristeza e irritabilidad, cambios frecuentes de humor o estados de ánimo, pérdida de memoria, de atención y concentración, depresión y ansiedad, aislamiento social. Síntomas sociales. Pérdida de interés en los hobbies y en los momentos de ocio, aislamiento familiar y social, desaparece la consideración hacia las personas de nuestro alrededor, perder la relación con amistades, familiares y compañeros y problemas laborales. ¿Qué hacer si experimento el síndrome del cuidador? El primer paso es recuperar el control. Para eso debemos solicitar información sobre aspectos médicos del paciente y recibir la formación adecuada para poder cuidar de alguien. No es una tarea fácil y nos puede traer mucho agotamiento. El segundo paso es no olvidarte nunca de ti mismo y mantenerte automotivado. Para cuidar de alguien, primero debemos cuidar bien de nosotros mismos. Tómate una hora cada día para realizar asuntos propios. Haz ejercicio todos los días para eliminar toxinas corporales y despejar la mente. Mantén tus hobbies, tus relaciones sociales, tu higiene, una dieta equilibrada y las horas de sueño necesarias. 3. Establece límites a las demandas del enfermo. No hagas lo que él puede hacer por sí solo, aunque lo hagas más lento o mal. Además, no te sientas imprescindible. Hay más personas que pueden elevarte y cuidar del paciente. El sacrificio total no es necesario. El cuarto paso es no tener miedo de acudir a profesionales, psicólogos o psiquiatras, ni expresar abiertamente tus frustraciones, temores o resentimientos. Además, es muy aconsejable practicar técnicas de relajación psicofísica como el yoga. Por último, no olvides planificar las actividades de la semana y del día. Establece prioridades en tu rutina. No quieras hacerlo todo. Escoge desde lo más urgente a lo más importante. Si notas falta de tiempo cuando realizas las tareas, es normal que te agobies o sientas estrés. Dinámica. Te voy a pedir que hagas lo siguiente. Reúnete con tu familia y con quien también apoya el cuidado de tu familiar enfermo y de forma personal contesta las siguientes preguntas. ¿Qué estrategias puedo utilizar si estoy experimentando alguna característica del síndrome del cuidador? 2. Como familia o cuidadores, ¿qué estrategias sugiero que podemos realizar para darle una mejor atención a nuestro paciente para que no recaiga la responsabilidad en una sola persona? Y por último, ya que todos hayan terminado,
¿Qué les parece? Muy bonito. Bien explicado. Muy práctico, Interesante. maestra. Ujú. Sí, fíjense que, bueno, a mí me emociona más dar una clase con los familiares y poner ejemplos y estar cercana a ellos y aclarar las dudas y demás. Claro que una sesión se lleva a cabo en 2 horas, más o menos nosotros planteamos las sesiones para 2 horas. Pero ahora con la cuestión del COVID, pues bueno, hicimos, digamos, videos de lo que te llevas 10, 15 minutos y lo que hacemos es comentar los videos con los familiares, de manera que surjan también algunas dudas, algunas situaciones. Obviamente es mucho mejor lo presencial porque pues, la gente se siente mucho mejor atendida, pueden de alguna manera platicarnos en relación a situaciones muy personales, pero también está, digamos, es una herramienta que estamos utilizando actualmente. Traje de muestra un video, en realidad son 7 videos, uno que es el de introducción a lo que es el grupo y lo que son los 6 temas del grupo presencial y que también nos han funcionado. Afortunadamente el ITESO de manera gratuita nos apoyó para elaborar los videos y ya es una herramienta más que tenemos dentro de la institución. Entonces, pues como decía el artículo, sí es importante a lo mejor ser creativos, de alguna manera sacar algo positivo de lo que no fue tan positivo y que yo creo que todas las trabajadoras sociales tenemos como pues esa oportunidad, ¿no? En cada una de las instituciones donde trabajamos, yo creo que tenemos oportunidad de implementar cosas diferentes, tomando en cuenta pues que eso nos exige la situación actual. Pati, no sé si tengas algún comentario. Bueno, sí, quisiera yo comentar y finalizar pues mi breve participación en esta ocasión, en que la pandemia nos ha traído muchos cambios a todos, sobre hasta incluso a aquellas personas que ni siquiera creían o creen que exista, pues han tenido que implementar algunas situaciones de cambios, y no con ellos, por lo menos apegarse a los cambios que se han ejercido en sus familias. De manera personal, a mí me tocó estar en casa como población vulnerable por ser ya mayor de edad. Les comparto que recién había cumplido yo días antes 60 años, entonces me vi favorecida con esta situación. Estuve trabajando en otras cosas desde casa, pero creo que como tú bien lo comentaste, Leti, esos cambios que implementamos, el reflexionar acerca de nuestra vida, de nuestro cuidado, de cuidar a las personas de nuestras mismas familias, el aislamiento, de no poder vernos durante mucho tiempo y sobre todo de no presentarnos a nuestro trabajo, a algo que forma parte también de nuestras vidas. Si de una forma, por una manera o de una manera fue cómodo estar trabajando desde casa, pero siempre se extraña, o yo siempre extrañaba la parte de la relación con las otras personas de nuestro departamento, con nuestros compañeros de trabajo, con las pérdidas de los compañeros de trabajo que también tuvimos nosotros. Y el artículo sí me hace recapacitar también en lo importante que es estar actualizados y en lo importante que es estarnos nosotros manteniendo activos dentro de las circunstancias que la misma vida nos vaya planteando, tanto de manera laboral como de manera personal, puesto que no podemos seguir trabajando igual. Con nosotros recientemente se acaban nuevamente también de reiniciar las actividades de las sesiones para los familiares y la visita para los pacientes. Entonces son actividades que se están retomando nuevamente, pero que efectivamente siempre tenemos que estar a la vanguardia y siempre tenemos que estar implementando cosas nuevas. Me llamó la atención
mucho esta parte que tú comentabas de que ustedes implementaron las videollamadas con los familiares de los pacientes y esto genera pues el acercamiento con la familia y con el paciente. Entonces, me parece este tema de hoy también fundamental, puesto que como parte de nuestra formación es el manejo de grupos, pero en el trabajo social psiquiátrico los grupos son fundamentales. Nada más, Leti, gracias. Muy bien, muchas gracias. Y pues sí me gustaría escuchar al grupo que, pues cómo se van con este tema, qué les pareció. Bueno, a mí algo que me llamó mucho la atención desde la lectura era la cuestión de cómo esta situación que pasamos de la pandemia nos hizo salir del individualismo a darnos cuenta de las necesidades de los demás. Entonces también dentro de las mismas instituciones a veces es necesario ver las necesidades de los demás, como lo estabas diciendo, maestra Leti, cómo ustedes no se fueron de la teoría a aplicar a los grupos, sino más bien de la necesidad del grupo a conseguir la teoría necesaria para aplicarlo a sus necesidades. Y eso es muy interesante, darle prioridad a la necesidad del paciente antes de quererle dar un tratamiento o aplicarle los conocimientos, primero hay que escucharlo y hay que ver en verdad qué es lo que necesita él y su familia. Fíjense que eso es súper importante y yo creo que trabajo social tenemos muchas herramientas porque somos, o por lo menos en el área psiquiátrica, somos los que estamos en contacto con las familias y todos los días escuchamos problemática que se da dentro de las familias, todos los días escuchamos cómo es que no pueden manejar a los pacientes, todos los días escuchamos lo cansado que están de manejar a su paciente. Entonces, por eso yo decía, bueno, ¿por qué me tengo que basar en un manual o en un libro cuando la misma familia me está diciendo lo que necesita? Entonces, sí aplicamos una encuesta inicial, digamos, donde identificamos y esa era una de las preguntas que hacíamos, de qué le gustaría que le habláramos en el Departamento de Trabajo Social. Y ellos mismos fueron quienes dijeron, es que estoy muy cansado, ojalá me pudieran dar algunas técnicas para relajarme, por ejemplo. O es que no entiendo muy bien de qué se trata el trastorno mental y me gustaría que me platicaran de qué se trata el trastorno mental. O sea, de ahí surgieron la temática que nosotros estamos manejando dentro del grupo, aparte de que, bueno, revisamos bibliografía y pues regularmente es lo que se maneja en los grupos psicoeducativos que van hacia lo que es el conocimiento de la enfermedad, lo que es la importancia de la toma de medicamento y lo que es la importancia de la intervención de la familia. Entonces captamos esos temas en 6 sesiones y pues es lo que nos ha estado funcionando desde el año 2009. Que insisto, estamos haciendo también con los mismos comentarios de los familiares, hacemos, digamos, actualizaciones, ¿verdad? Pero sí, sí es muy importante. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, yo quisiera compartir, a mí me tocó en el periodo de entrar a trabajar aquí cuando estábamos en pandemia y no se llegaron a suspender lo que eran las sesiones informativas con los familiares. Era una oportunidad del familiar al no poder ver a su paciente, cercanía con ellos, mayor compromiso porque no podían verlos, pero ellos se sentían comprometidos en saber cómo poderlo atender en el momento que ya estuviera con ellos. Sí noté esa dentro de los familiares y digamos, esos recursos o esa estrategia de no suspender aquí en el hospital se me hizo muy buena. Era muy limitado en cuestión el poder tener personas en las sesiones, ya que únicamente se permitían 2 personas por familiar o a veces una, dependiendo de qué tan grande era el grupo. Pero sí,
siempre hubo asistencia. En ese sentido, sí vi, y con la lectura que vimos, ese compromiso. Muchas veces esos cambios de estrategias que se pueden dar por acontecimientos como estos, muchas veces ayudan de alguna manera, a otras personas, pues convenientemente les puede beneficiar en no comprometerse, pero en su gran mayoría hubo compromiso. Y lo observé yo, que me tocó también participar en esas sesiones. Y con todo y Gracias. el miedo, ¿no? Con todo y el miedo, Sí, digo. también. Porque sí, créanme, Eso protege. yo de repente tengo trastorno de ansiedad y créanme que sí fue bien difícil para mí como el estar pensando en que teníamos pacientes dentro del hospital y que si dejábamos a pasar a familiares y que a lo mejor tenían el virus y que a lo mejor nos iban a infectar y que luego iban a infectar a los pacientes que tenemos en hospital. O sea, surge como el pensamiento catastrófico de repente de que puede estar muy mal la situación, ¿no? Pero pues con todo y eso luego uno trabaja, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Pues como les decía en una de las clases, sí sería importante A que mí sí ustedes... me gusta. Ah, sí, adelante. Sí, Mayra. Bueno, ya al escucharlo a usted, creo que así como ustedes los dicen, pues es muy adecuado, es una forma muy bonita de jalar a la gente, ¿no? Porque la pandemia pues ha alejado a las personas y pues una forma de seguirlos metiendo. Bueno, no puedes venir o no podemos estar aquí mucho tiempo, pues velo, ¿no? Yo hasta estaba pensando, dije, yo también voy a hacer unos videos. Ah, perfecto. Y Muy buena ahí estrategia. sí, está bien. Y por ejemplo, ahí donde estamos nosotros, los pacientes están sentados en la sala y pues digo, se los podemos poner como que en la tele para que escuchen los familiares los videos y no estén, Ujú. y no estén como queriendo escuchar lo que se escucha del consultorio. Excelente. Pues ya llevas una idea, ¿verdad? Muy bien, Mayra. ¿Alguien más? Sería todo. Ah, muy bien. Muchas gracias. Pues como les decía en una de las clases, sí sería importante que vayan haciendo su recopilador con los diferentes artículos que vamos revisando, porque pues en algún momento les van a servir cuando empiecen a ver las clases que les hacen falta. Y que bueno, podríamos identificar infinidad de artículos, igual Pati y yo cada semana que revisamos diferentes artículos para ver cuál es el que vamos a trabajar. He tenido la oportunidad de leer varios documentos y pues estoy contenta con eso también, ¿verdad? Porque pues también me sirve para refrescar los conocimientos y para identificar documentos que se pueden revisar con el Departamento de Trabajo Social acá en Caizame, ¿verdad? Entonces, pues agradecida por eso. Y pues si ya no hay más comentarios, Patti, no sé si algún otro comentario, ya no. No, pues de ¿No? mi parte agradecerles su permanencia a las chicas y pues que vamos a continuar con el trabajo, así como hemos estado revisando artículos y documentos, pues que les podamos facilitar como herramientas para todo las materias que van a estar llevando durante el transcurso de su curso. Muy bien, Pati. Y bueno, sí aprovecho para a lo mejor ofrecer una disculpa. El documento este último lo subimos en el domingo. Tuvimos situación personal tanto Pati como yo y bueno, no pudimos subirlo el sábado. Espero que digamos, no esté como a quemarropa. Creo que pues tienen domingo, lunes, martes y miércoles para poder hacer la revisión. Hemos estado intentando subir documentos, digamos,
pues de fácil lectura, de pocas páginas, para que pues también ustedes no se estresen. La idea de este seminario no es que se estresen definitivamente, sino más bien que disfruten el poder leer algunos artículos, el tener bibliografía que va a quedar ahí en su biblioteca y el poder compartir también un espacio donde intercambiemos conocimiento. Esa sería como la idea, para que no se estresen y si alguien tiene una situación personal, pues también que nos lo comente, ¿verdad? Pero la idea es que trabajemos en armonía y en paz. Y bueno, si ya no tienen comentarios, creo que hoy vamos a salir un poquito temprano para que ya se vayan a descansar. A la brevedad les mandamos el siguiente documento y pues que descansen. Nos despedimos, muy buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Buenas noches.